robótica es una técnica mínimamente invasiva que está apoyado por un sistema robótico. En este momento tenemos disponibilidad del DaVinci, pero ustedes que están muy jóvenes van a ver que más adelante van a encontrar diferentes tipos y diferentes marcas de robot que van a irse incursionando a nivel mundial. En este momento tenemos casi 14.2 millones de procedimientos que se han hecho con el sistema DaVinci. Adicionalmente tenemos más de 70 países en el mundo que tienen este sistema. Nosotros en Colombia tenemos 5 sistemas, los cuales están ubicados en Bogotá. Y casi que 8.600 sistemas DaVinci están ubicados en diferentes partes del mundo en estos 70 países que les digo. Entonces, para que entendamos un poco, y me gusta explicar esto porque la concepción del cirujano es que el cirujano es el que maneja la consola y no. El cirujano en realidad tiene que ser un líder del movimiento del todo el sistema robótico y para poder ser el líder del movimiento del sistema robótico tiene que conocer esas partes del robot. Entonces, la primera parte de la que vamos a hablar es el carro del paciente, en donde ustedes observan que hay 4 brazos y estos 4 brazos son los que se van a acoplar acá mediante un sistema docking en el paciente y nos va a permitir que los movimientos del cirujano que están en la consola se muevan dentro del paciente. Y es lo que hace como la comunicación y la intervención quirúrgicamente, el cual el cirujano le da los comandos y los mandos al robot para que pueda hacer los movimientos que uno quiere. Vamos a tener un grupo que está en la zona estéril, que está en la instrumentadora. En este caso yo estaba con el grupo de urología y yo era el cirujano ayudante. Entonces mi función era estar pendiente de hacer el docking y poder hacer el intercambio de los brazos. Y también en uno de los brazos, principalmente en el 2, que es este que ustedes ven acá, es el que se une generalmente a la cámara y con el cual vamos a utilizar todo el sistema de visión. Hay otra parte que es el sistema de visión, que es este carrito que ustedes ven acá. Entonces, este carro de visión que vamos a tener, el monitor donde se van a ver todos los movimientos, además este monitor es muy chévere, es un monitor táctil y le permite a este cirujano que le está ayudando al cirujano en la consola a hacer algunas líneas, algunas demarcaciones, algunas indicaciones y también permite mover parte de algunas cosas como la energía, el acople de los brazos, o si tiene que hacer alguna corrección en cuanto a luz, si hay que colocar la función Firefly, que es para el verde indiocianina, eso lo puede hacer el cirujano ayudante que está acá sentado desde el carro de la visión. Tenemos la parte de todo lo de la energía. Nosotros tenemos un sistema de energía bipolar y monopolar que tiene diferentes funciones y diferentes campos. Y aquí es donde tenemos todo el sistema videoprocesador en donde podemos hacer grabaciones y aquí es donde van a venir conectados los lentes, que estos pueden venir de 30 grados y de 0 grados. Ya esto que creo que algunos de ustedes lo vieron en el congreso y es como con lo que la gente más tiene como acercamiento, es la consola del cirujano. Entonces es como el centro de control del equipo que está situado fuera de la zona estéril, está pues cerca de la sala, pero es mediante el cual el cirujano va a emplear todos los movimientos mediante estos sistemas o estos comandos con estos dos brazos. Adicionalmente tenemos en el pie, podemos tener con el pie derecho la manipulación del sistema de energía bipolar y monopolar y adicionalmente con el pie izquierdo podemos hacer todo el comando de la cámara y del acople y movimiento del clutch para que el cirujano todo el tiempo esté cómodo haciendo los ejercicios. Es muy chévere este sistema porque nos va a permitir una visión 3D, vamos a tener profundidad del campo, la visualización va a ser mejor y podemos tener un aumento de la óptica hasta 12 campos en los cuales podemos obviamente visualizar de una mejor manera los elementos. Entonces, de aquí es donde viene por qué es importante la cirugía robótica, porque es un elemento que ha venido para revolucionar el campo de la medicina. Es un uso de una tecnología que nos permite tener una precisión milimétrica al realizar la cirugía y adicionalmente puede suplir algunas de las limitaciones que tenemos en la cirugía laparoscópica, haciendo más cómodo, más ergonómico y más preciso las cirugías complejas o las cirugías en las que tenemos dificultad con la ergonomía. Entonces de aquí vienen todas las ventajas que ustedes van a escuchar a lo largo del tiempo. Entonces vamos a tener una precisión extrema. Esto es súper importante porque las ventajas van a ir muy de la mano con el entrenamiento, el juicio y las capacidades y las habilidades del cirujano. Entonces es como, yo les digo siempre en la charla, es como cuando tienes un auto o un elemento de alta tecnología y tú no lo sabes utilizar, pues no le vas a sacar el provecho adecuado a ese elemento, a esa tecnología que estás implementando. Entonces, este sistema incluso tiene unos modos en los cuales permite que el cirujano, si quiere que sus movimientos sean corregidos de 3 a 1, el robot puede corregir de 3 centímetros a 1 centímetro los movimientos. Vas a tener una visualización 3D
Esto pues obviamente va a permitir que el control de sangrado sea mejor porque las disecciones van a ser mejores y adicionalmente tener la posibilidad de tener una pinza bipolar en una mano y una monopolar en la otra pues también facilita en algunos momentos la disección. Es una técnica de mínima invasión, los puertos son de 8 milímetros todos. Ocasionalmente tenemos que hacer técnicas de puerto en puerto para poder meter mallas y esto, pero en general pues es una muy buena estrategia de mínima invasión. El tiempo de recuperación más rápido va muy de la mano con la manipulación adecuada del equipo y con la buena, con el buen uso de la máquina, lo que favorece tener pues una muy buena precisión y manipular mejor los tejidos. El riesgo de complicaciones también va muy de la mano con esto y la realización de reconstrucción de precisiones de estructuras y reconstrucciones también es muy bueno porque a diferencia de la laparoscopia donde vamos a hacer los movimientos con los antebrazos, acá podemos trabajar con las manos y las pinzas de la robótica pueden hacer movimientos casi en 360 grados, lo que nos va a facilitar absolutamente todos los movimientos que nosotros hagamos. Acá, como podemos observar en esta diapositiva, tiene una amplia aplicabilidad. En urología es donde más se ha venido aplicando en el país. En la prostatectomía radical, sin embargo, nosotros en la clínica hemos podido hacer intervenciones en ginecología, miomectomías y resecciones de endometriomas. En otorrino también se han hecho algunos procedimientos. En cirugía general, actualmente yo soy la pionera en la institución y si empezamos con 2 casos de pared abdominal. Y en cirugía cardiotorácica nosotros hemos hecho más que todo cirugía torácica con lobectomías y resecciones de tumores mediastinales importantes. Entonces digamos que la institución en este momento tiene un grupo que está conformado por urología, ginecología, cirugía general y cirugía de tórax como los líderes, en donde estamos trabajando para hacer la construcción de un grupo de excelencia y que todas las especialidades nos estemos acompañando todo el tiempo en los diferentes procedimientos que hacemos. Entonces, ¿qué busca uno para ser un cirujano robótico? Entonces hay que tener, tengo una máquina de última tecnología y tienen que llegar a entrenarse de una manera en la cual nosotros podamos lograr tener un refinamiento de todas las habilidades que ya tenemos para poder aprender a manejar esta máquina de una manera segura y eficiente, que es lo que buscamos como beneficio para nuestros pacientes. Entonces les voy a contar como el paso a paso que yo hice para entrenarme y certificarme, pero quiero que tengan claro que les traté de dar como un orden cronológico, pero hay muchas actividades que eran repetitivas, sobre todo lo de simulación, lo de estar estudiando, y unas se pueden sobreponer a otras dependiendo cómo vaya funcionando el sistema o cómo vaya funcionando la institución en la que pues cada uno trabaja. Entonces el primer paso que dimos fue el interés en el uso de la tecnología. La clínica de Marley tiene robot hace muchísimo tiempo, tuvimos el primer robot Da Vinci en Colombia y realmente yo veía que eso era como urología y no le había tomado como mucho interés. Fue en el Congreso de Cartagena del año pasado donde nos invitaron a hacer como un proceso de simulación y ya tuve la oportunidad de sentarme en la consola, de hacer algunos ejercicios, en realidad me pareció muy cómodo y muy interesante y desde ahí pues empecé a tener interés como en el uso de la tecnología y empezar a probar como qué beneficios podíamos tener desde el punto de vista de seguridad del paciente. Como ustedes ven, yo soy la jefe de cirugía de la clínica de Marley y la clínica de Marley trabaja sobre un lema que se llama cirugía segura salvavidas, que es el mismo lema de la OMS. Entonces, para mí era sumamente interesante probar este equipo y trasladarlo a mi especialidad y saber si en realidad íbamos a tener algún beneficio o no con respecto a nuestras cirugías. Después de que mostré mi interés, ella es Natalia Barragán, es una ingeniera biomédica que me entrenó y estuvo acompañándome todo el tiempo. Ella se acercó y empezó a acompañarme en todos los procedimientos laparoscópicos que yo hacía para entender cómo era mi técnica, ver cómo era mi mecánica de funcionamiento en cirugía. Y adicionalmente hacíamos un tipo de cirugía e inmediatamente salíamos de esta cirugía a ver videos de casos robóticos de cirugías de mi interés. Por ejemplo, se hacía una vesícula, había una cirugía robótica de vesícula, se hacía una hernia igual. Y esto con el fin de darme la idea de qué elementos o qué son los instrumentos que yo podía utilizar en la cirugía robótica en caso que siguiera con el interés. Ya después de que hicimos esto, este es el robot Da Vinci que tenemos en la institución, es un Da Vinci X y esta es una barriguita de simulación en la cual nosotros hicimos como un acople, movimos el carro y este test drive es como un acercamiento del cirujano que conozca como para perderle el miedo al sistema. Entonces, cómo se mueve el carro, cómo se conectan los brazos, cómo se ve en el sistema robótico y eso fue como la primera parte. Ya después de haber hecho este acercamiento, yo tuve la posibilidad de hacer este módulo virtual
Entonces, tuve que meterme, son más o menos como unas 80 horas, en donde módulo a módulo nos van explicando cómo es el funcionamiento del robot, qué elementos se necesita, cómo se hacen algunas cosas. Y posteriormente hice una evaluación en línea, que es bastante fuerte, porque son muy estrictos, como ustedes saben, los gringos son bastante estrictos, y pues con un porcentaje mayor al 80% se aprobaba el curso. Entonces, finalmente pude aprobar el curso. Y esto es sumamente importante porque los fundamentos teóricos básicos iban a ser como la base de todo lo que yo iba a hacer. Posteriormente, todos los miércoles, yo sacaba mínimo 4 horas cuando podía, incluso miércoles y viernes, y hacía 2 tipos de simulaciones. Uno es el simulación virtual con el sistema de la consola, que ustedes ven a mano izquierda, en donde nosotros hacemos ejercicios con diferentes niveles de complejidad que me ponía la consola, y otros en el sistema robótico como tal, tratando de hacer nudos y tratando de hacer movimientos similares al modelo anatómico. Entonces hacía ejercicios de baja fidelidad y de mediana fidelidad en todo el entrenamiento y en todo el tiempo que estuve mientras lograba ir a hacer mi certificación. Yo tengo una ventaja muy grande y es que en mi clínica, el grupo de urología lleva mucho tiempo haciendo cirugía robótica y tengo personas alrededor y colegas sumamente amables que me acogieron en el grupo y me permitieron entrar con ellos a toda la parte de cirugía urológica. Entonces acá estoy con el doctor Guillerman y el doctor Clavijo, que son cirujanos urólogos, y me permitieron entrar como asistente a hacer el docking, que es como el acoplamiento y como ustedes lo pueden ver de los brazos del robot. Y esto me ayudó muchísimo porque además de aprender de las experiencias de ellos, también pude entender la importancia de todos esos conceptos técnicos que había venido revisando tanto en la parte virtual como con Natalia en el test drive, y poco a poco yo iba poniendo en práctica absolutamente todo lo aprendido. Otra parte muy importante es que, como yo les dije, yo soy la primera mujer cirujana robótica del país, y adicionalmente en cirugía general ahorita no se están haciendo mayor cosa de cirugía robótica. Entonces la idea de abrir el programa, eso generó una cantidad de esfuerzos desde el punto de vista administrativo. Afortunadamente yo estudié gerencia en salud y gracias a esto tuve que reunirme con el servicio de comercial, con Intuitive, con la parte de cirugía robótica y todas las partes de la clínica para podernos sentar y hacer como una comparación de qué es lo que yo uso en hernia, cómo lo usaría en cirugía robótica laparoscópica versus, y hacer unas diferentes comparaciones para poder armar los paquetes, poder hacer la creación de los paquetes con estos insumos, revisar costos y poder revisar las aprobaciones para que el paquete pues también sea un paquete asequible y competitivo con respecto a los otros servicios que prestamos en la institución. Ya antes de viajar, esta es como la última parte, como el repaso más importante, y es donde yo hago un in-service y es donde estoy con Natalia, en donde está todo el tiempo haciéndome una capacitación teórica sobre absolutamente todas las funciones del equipo. Todas incluyen manejo de fallas, cómo muevo el carro, cómo hago el docking, entender cómo se hace la colocación de los puertos. O sea, estudiamos absolutamente todo, desde cómo se prende hasta cómo se acaba la cirugía, y con la finalización del robot, cómo se configura la consola, porque la consola también tiene unas configuraciones de ergonomía, de energía, de unas opciones personalizadas que el cirujano puede utilizar. Y todo esto es súper importante aprenderlo porque el cirujano en este punto tiene que entender el funcionamiento del robot Da Vinci y saber cómo le va a enseñar a las personas que están en su equipo de trabajo, y adicionalmente cómo va a liderar el uso de la tecnología en una cirugía para que no tenga problemas en la seguridad del paciente. Finalmente viajé a Houston, al Memorial Hermann, en donde estuve todo un día en el centro de entrenamiento Intuitive haciendo la evaluación. Entonces, ¿la evaluación en qué consiste? Es una evaluación teórico-práctica que te hace un experto. Ese era el experto que me evaluó, el que estaba en la fotografía, Raúl, y él me evaluó absolutamente todo, como lo que les estaba diciendo, lo que venía practicando, el ajuste de ergonomía, cómo me sentaba en la consola, cómo hacía el docking, cómo colocaba los puertos, cómo cambiaba, sacaba y metía instrumentos, si sabía mover el carro del paciente o no. Y posteriormente a hacer esto, me hicieron unos test con unos ejercicios en los cuales pues ellos me evaluaban, y si pasaba esta parte podía hacer una simulación de alta fidelidad con el modelo biológico. Es súper clave que yo tenía que haber hecho todos los puntos que les mostré en la simulación virtual y todo lo que hice del test drive, del in-service y absolutamente todo para poder llegar a esta certificación a Estados Unidos. Normalmente uno mínimo debe hacer una cirugía. Desafortunadamente, con todo el entrenamiento que llevamos alcancé a hacer dos, alcancé a hacer una hernia y una colecistectomía,
pues lo cual fue muy bueno porque pude aprovechar muchísimo la oportunidad de usar elementos pues que no se ven mucho en Colombia, como las suturas mecánicas, el verde, el sellador de vasos. Entonces, en la medida que uno vaya mejor entrenado, esta certificación, pues a pesar de ser una evaluación, va a ser sumamente interesante para uno poder aprovechar de los consejos que le pueda dar la persona que lo está evaluando. Ya después venía la parte fuerte, que era la planeación de los primeros casos, que como ya les había comentado, en mi caso se demoró porque pues necesitábamos escoger los casos, tener la aprobación de la gerencia y mirar cómo podíamos hacer al menos nuestros primeros casos. Entonces, yo siempre coloco esto porque el no hacer sus primeros casos no es excusa para que usted deje de trabajar y deje de seguir entrenando. Entonces, mientras este tiempo pasó, yo estuve haciendo simulación con el simulador, simulando cirugía de hernias, seguía haciendo los ejercicios básicos para el manejo y movimiento de los ejercicios, y adicionalmente seguía acompañando no solo a los urólogos, acá está el doctor Rodríguez, que es nuestro cirujano ginecólogo robótico, lo acompañaba en todas las cirugías que ellos hacían. Además que el poder tener la concepción de crear no un cirujano robótico, sino un grupo de excelencia de diferentes especialidades de cirugía robótica, es sumamente importante para poder aprovechar de la mejor manera esta tecnología y poder darle un avance y un aporte positivo a nuestros pacientes. Ya finalmente, cuando logramos pues, la autorización administrativa a la gerencia, escogimos nuestros casos y yo tuve la fortuna de tener estos dos proctores. Este es el doctor Camilo Gielman, que es el líder de cirugía robótica urológica en el país, y el doctor Hansen, que muchos de ustedes lo conocen, que es el presidente del capítulo de cirugía mínimamente invasiva y cirugía robótica también. Él hizo cirugía robótica hace muchos años y tuve la compañía de ellos para poder realizar los casos. Aquí yo me detengo mucho porque la gente tiene la concepción, vuelvo y les repito, que el cirujano es el que se sienta a la consola y opera desde la consola, y no. Aquí es súper importante tener capacitado a todo el personal y hacer un trabajo en equipo completo para que el procedimiento salga de una manera adecuada. Desde el auxiliar, el anestesiólogo, incluso con el mismo paciente, explicarle muy bien qué se va a hacer y cómo se va a hacer el trabajo. Finalmente, pues llegó el día anhelado, que fue donde es 7 de agosto realizamos los dos primeros casos de hernioplastia de pared abdominal con cirugía robótica en la institución. Y me gusta poner este video porque más que poner la cirugía como tal, es recordarles el trabajo en equipo. Entonces aquí ustedes ven las instrumentadoras, hay una parte en donde estoy yo armando y colocando el docking. Aquí estoy con mis otros dos compañeros, la doctora Mora, que es mi cirujana asistente, y el doctor Barrios, que es el urólogo asistente del doctor Camilo, que nos estuvo acompañando, instrumentación, enfermería, los ayudantes quirúrgicos, y solo con este buen trabajo en equipo, esta comunicación y el conocimiento exacto de todos los puntos y el saber manejar muy bien la máquina, logramos que nuestros dos casos fueran exitosos. Pudimos mandar a estos pacientes a casa y en este momento puedo decir que la cirugía robótica, pronto es muy temprano decirlo porque llevo solo 2 casos comparado con todo lo que he hecho por la laparoscopia, pero lo que pude observar en estos pacientes es que salieron con menos dolor, la disección fue mucho mejor y la recuperación hasta el momento fue mucho más rápida. Entonces, la invitación a que ustedes conozcan esta nueva tecnología, digamos que yo estoy en un punto intermedio donde estoy abriendo las puertas, pero les agradezco mucho que me inviten a hacer este tipo de charlas porque creo que es lo que viene para ustedes. Y poder ustedes tener una meta grande, soñarla y trabajarla, y que ustedes nos apoyen para que se pueda introducir tecnología de alta calidad para la seguridad de los pacientes es súper importante para el futuro de la cirugía colombiana. Entonces, esto era lo que les quería contar. No sé si tengan alguna pregunta. Doctora, yo tengo una pregunta. Dale. Bueno, tú nos mencionabas que había, pues, respecto al uso de la cirugía robótica en cirugía general, mencionaste 2 casos específicos de una hernia y una colecistectomía. ¿En qué otro tipo de procedimiento también se puede aplicar esta cirugía robótica? Hablando Digamos de cirugía general. Digamos que la cirugía robótica en Estados Unidos en este momento la usan para todo. Ellos hacen colecistectomías, apendicectomías, incluso hay unos artículos muy interesantes que hace poco lo puso la doctora Ferrari, es cómo se hace el uso del sistema robótico en cirugía de urgencia. Nosotros por costos y por un montón de cosas, por ahora
creemos que las indicaciones más claras y en donde se puede mostrar algo de beneficio es en cirugía de pared abdominal, cirugía del hiato gastrointestinal, patología benigna, por supuesto, porque si ya nos pasamos a la patología oncológica ya desde el punto de vista de otro grupo. Y adicionalmente podemos hacer algunos procedimientos de bypass o de cirugía bariátrica, es en lo que estamos empezando a trabajar. En pared abdominal tenemos unos reportes muy interesantes, estamos haciendo revisión de caso y aquí es súper importante la parte de investigación, porque digamos yo ya tengo una base creada con 60 pacientes laparoscópicos míos y la idea es en la medida que se empiezan a acumular casos, comparar y con esta base de datos poderles decir a ustedes más adelante, venga, esto sí tiene sentido, el dolor en realidad disminuye y los tiempos pueden llegar a ser similares o no. Lo mismo tenemos proyectado para cirugía de hiato y para cirugía bariátrica, pero digamos que en Estados Unidos lo utilizan para todo, incluso para cirugía de trauma. Ustedes entran y ven que los cinco quirófanos pueden tener un sistema robótico. De hecho, cuando yo fui ese día, la evaluación era sorprendente porque en el día, pues yo estaba feliz porque tenía por fin un robot todo el día para mí, pero allá entraban estudiantes internos y cirujanos y residentes todo el tiempo a entrenarse. Y tenían 10 equipos en los cuales salían del Memorial Hermann, salían de turno y se iban y practicaban un rato y volvían y se iban. Entonces, no sé si en Colombia podamos llegar hasta ese punto, pero es un sistema diferente, de mínima invasión, que tiene unos beneficios y unas cosas bastante importantes en cuanto a tecnología que nos puede ayudar para hacer determinado tipo de procedimientos. Yo creo que acá de golpe hay que trabajar muy bien para escoger muy bien los casos y hacer una selección correcta de los casos, pues también para no incurrir en procesos de sangre de los recursos de la salud. Pero para todo se puede utilizar. Juan Sebastián. Hola doctora, buenas noches. Doctora, una preguntita. Nosotros como estudiantes de pregrado, ¿qué actividades de inmersión podemos tener nosotros como para sumergirnos en lo que sería la cirugía robótica? Bueno, esa pregunta es súper interesante y eso es otra cosa a la que estamos trabajando también muy fuertemente porque la idea es que, si ustedes se dan cuenta, a mí me tocó un proceso muy largo y bastante fuerte porque ya trabajando tenía que hacer una serie de actividades. Entonces, ahorita no hay un programa de formación como tal en el cual los incluyan a ustedes o incluyan los residentes en cirugía robótica, pero la idea es llegar a esto. ¿Y cómo me parece a mí la parte ideal? La parte ideal es más o menos como yo hice el proceso, en las cuales ustedes puedan tener un módulo virtual en donde puedan conocer el sistema robótico, en donde se les explique cuáles son sus componentes, cuáles son sus funciones, tengan la opción de hacer diferentes niveles de simulación porque esa consola del simulador te pone a hacer los ejercicios más bobos como meter un arito en una cosita o te pone a hacer ejercicios más complejos como hacer suturas o hacer incluso algunas cirugías básicas y poder tener la posibilidad de hacer el acompañamiento a los expertos en diferentes tipos de cirugía, creo que sería el proceso ideal para ustedes poder llegar a tener una aproximación en cirugía robótica. Tengo la plena seguridad que cuando se instauren los grupos y los centros de excelencia de robótica, creo que de alguna manera se tendrá que empezar a pensar en cómo vamos a capacitar a todos los cirujanos para que no tengan, y a todos pues los médicos para que tengan un conocimiento claro y no tengan tantas dificultades y tantas limitaciones en el acceso para este sistema. Pero eso es algo que se debe empezar a trabajar. En realidad ahorita no hay nada claro, pero créanme que yo me voy a poner la 10 para poder ayudarles a hacer un programa y ayudarles a ver cómo podemos tener más acercamiento a esto. Por ejemplo, lo que se hacen en los congresos, los concursos, y todo esto hace mucha parte de la iniciativa que nosotros estamos trabajando con Intuitive, hacer estas charlas, es para que ustedes empiecen a tener más conciencia que tenemos este sistema y que esto no es algo que esté como en la luna o tan lejano, sino es algo que va a venir y va a impactar de manera muy importante a ustedes en el futuro. Entonces, digamos que empezar a hacer estas charlas y demás, igual si alguno está muy interesado, me puede contactar y de pronto algún día que yo vaya a hacer simulación, los invito y vamos y uno les va explicando y les va enseñando mientras se logra hacer como una rotación formal. Creo que yo es lo ideal para que ustedes puedan decir si me gusta la robótica o definitivamente no me voy por esta rama. Muchas gracias, doctora. Con gusto. Camila. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está?
Yo quería preguntar qué tan diferente es de pronto la curva de aprendizaje que se tiene entre cirugía robótica y cirugía laparoscópica. O sea, es una necesidad ser primero cirujano laparoscópico y luego avanzar a cirugía robótica, o se puede hacer de manera simultánea, o cómo se aplica ese asunto. Mira que esa pregunta es súper interesante y hay diferentes estudios en los cuales es más difícil para los laparoscopistas hacer cirugía robótica porque uno ya está acostumbrado a unos movimientos predeterminados y, no, por decirlo de alguna manera, como algunas mañas o algunas costumbres en los movimientos que uno hace. Y ya cuando entra el sistema robótico hay que desaprender algunas cosas para aprender otras. ¿Qué me parece a mí? Yo creo que uno debería hacerlo de manera simultánea, porque para mí un cirujano muy completo es aquel que puede hacer la cirugía abierta, puede hacer la cirugía laparoscópica y se sienta en el sistema robótico y puede hacer la cirugía robótica. ¿Qué me he dado cuenta yo? Que a veces les cuesta menos trabajo a los que no saben nada de la laparoscopia coger los movimientos de cirugía robótica, porque por supuesto no tienen que desaprender nada. Pero sí creo que es muy importante ser muy buen cirujano laparoscopista para tener los conceptos básicos de la técnica quirúrgica y muchas cosas que uno tiene que resolver dentro de la cirugía. Entonces creo que el camino es hacer un trabajo complementario con las tres. Y lo mismo, esto es un llamado para ustedes que quieren ser cirujanos. Ahorita todo es muy mínimamente invasivo, pero por favor no le quiten importancia a la cirugía abierta, porque si tenemos un problema por mínima invasión, ya sea por robótica o laparoscópica, la manera de resolver la cirugía abierta, y vemos que desafortunadamente muchas veces ustedes no tienen el acceso a hacer una colecistectomía por coger una apendicectomía abierta, eso ya es rarísimo, pero sí tienen que aprender y tienen que tratar de, si tienen la oportunidad, aprovecharla o de leer o de estudiar, porque es la única manera en la que van a resolver si se encuentran en problemas con respecto a la cirugía robótica. Entonces, para mí, la mejor forma de aprendizaje es estar abierto. Y lo otro que no les gusta mucho es que usted ya es laparoscopista y sentarse y que un robot le diga, no, es que con esa mano no, es mejor con la mano izquierda porque la ergonomía, porque la facilidad del movimiento, está cogiendo las pinzas muy duro, porque el robot te califica todo eso cuando estás haciendo los ejercicios. Dejaste las pinzas fuera del campo, acerca más la cámara, moviste esta mano a la derecha y era con la izquierda. Entonces, digamos que de pronto a muchos cirujanos que están muy entrenados y que llevan mucha experiencia, pues no les llama la atención mucho esto porque pues que esté una máquina corrigiéndolos todo el tiempo, pues creo que les parece mucho más práctico hacerlo como siempre lo han hecho. Entonces, por eso estamos tocando las puertas de personas como ustedes, gente joven, para que desde el principio empiecen a tener un acercamiento con los dos tipos de tecnología de mínima invasión sin dejar a un lado todo lo de la parte de la cirugía abierta. Pero definitivamente es mucho más fácil para los que no hacen la paroscopia empezarse a entrenar en robótica. Por ahí veo que hay una manito, pero no sé quién es. Si quiere bien puedan preguntar. Ah, Diego. Diego, te escucho. Diego. Se arrepintió. No, Diego. No sé si mientras Diego la logra, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Dale. Usted nos estaba mencionando como todas las ventajas que existen de la cirugía robótica frente a la cirugía tradicional y la laparoscópica. Me gustaría saber, como el contrario, cuáles serían las desventajas y qué diferencias hay de pronto en la fuerza o en el rango de movimiento frente, digamos, a la cirugía laparoscópica, que es a la que nosotros estamos acostumbrados. Bueno, yo creo que la desventaja más grande en ambos tipos de cirugía, digamos que en la laparoscopia tú puedes tener algo de sensación de áptica que es como la sensación de tensión. Digamos que uno la alcanza a percibir algo por cirugía laparoscópica y esta dificultad se le trasladó a Intuitive y de hecho ahorita el DaVinci 5, que es como la última tecnología, ya nos da una posibilidad de hacer este tipo de sensaciones o que en el sistema robótico el robot nos pueda transmitir como la tensión que tiene. Creo que la dificultad más grande es uno, el alto costo y dos, que genera un compromiso y un juicio muy importante del cirujano. Porque lo que te digo, si definitivamente tienes una máquina de alta tecnología y el cirujano no está completamente entrenado, no coloca bien los puertos,
no escoge bien el paciente y adicionalmente no tiene un equipo de trabajo que trabaje de una manera coordinada, la cirugía va a salir un fiasco. Y va a salir un fiasco desde el punto de vista económico y desde el punto de vista en resultados del paciente. Es por este motivo que creo que la cirugía robótica ha tenido una entrada muy lenta en el sistema y de hecho ustedes ven las estadísticas y por urología sí se disparó y por cirugía general apenas está empezando a subirse ese rango. Como toda cirugía tiene una alta probabilidad de convertirse si usted no conoce el procedimiento y si el paciente también, usted no tiene una curva importante en hacer estos procedimientos y se mete de una vez a hacer pacientes complicados. Entonces, como todas las tecnologías, creo que van muy de la mano con la escogencia del paciente. Una limitante grandísima son los costos y lo otro es el entrenamiento y la capacidad de decisión o de manipulación o lo que les digo yo en la charla de maniobrabilidad del cirujano con la tecnología para poderle resolver esto al paciente. Lo que te digo puede ser ventajas o desventajas. Hay cirujanos que se sienten más cómodos con los movimientos así rectos de la laparoscopia. Hay otros que nos sentimos más cómodos con los movimientos en 360 grados, pero eso requiere entrenamiento y requiere poder tener como una asociación adecuada con la consola. Entonces, yo creo que por eso cuando les puse las ventajas, yo dije, estas ventajas son claras, pero van muy de la mano con el entrenamiento que haga el cirujano con respecto al sistema robótico. Y pues con la escogencia del paciente, porque si este paciente te metes en un paciente súper complicado, que ya sabes que tiene indicación de cirugía abierta, pues ¿para qué te pones a obviar con un sistema robótico que no te va a brindar más beneficios que otro o que la laparoscopia? Entonces creo que sí es bastante importante lo que les digo, el trabajo en equipo y tener siempre el concepto de otros especialistas y el acompañamiento de otros especialistas en cirugía robótica porque es algo que está empezando y digamos todos tenemos experiencia pero no tanta experiencia como para andar este camino inicialmente solos. Gracias, Doc. Con gusto. Creo que Diego ya ahora sí. ¿Aló? Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Claudia, perdón por, por lo de ahorita que no sé por qué no me sonaba. No te preocupes. Mi pregunta era, ¿tiene unas ventajas claras sobre, digamos, los procedimientos normales? Entonces, en un futuro, mi pregunta es, ¿en un futuro podría llegar a ser la nueva norma? Ser, digamos, que lo que más se use por sus ventajas y la que yo creo que es más importante, que sería la precisión extrema. ¿No sería más útil, más viable a futuro que todas las cirugías sean con robots? Por lo que digo, por la precisión extrema, perdón. Mira que esto es súper interesante y esto es un tema que ya se está trabajando incluso en el Congreso Mundial de Cirugía Robótica. Vas a ver que teniendo en cuenta como las limitaciones económicas que se tienen, entonces se encuentra uno a veces sistemas híbridos, entonces se encuentra uno sistemas en donde la consola no se maneja completamente, sino es con gafas 3D y tú lo miras en el televisor y el sistema, la cámara la pueden mover por la paroscopia, pero algunos movimientos lo puedes hacer con las pinzas de la paroscopia o con el asistente. Entonces, no sé hasta qué punto porque dependemos mucho de la economía y del comportamiento global, pero sí se ve como una tendencia, por lo menos lo que se ve en Estados Unidos o en Europa, en otros países de primer mundo, es que sí es una tendencia muy similar a lo de la paroscopia. O sea, ya se está dejando casi del lado de la laparoscopia y todos los quirófanos, como les contaba en Estados Unidos, prácticamente están utilizando la cirugía robótica. Y lo que les digo, me llamó mucho la atención que hace menos de un mes salió un artículo diciendo cirugía robótica en pacientes con cirugía de trauma en pacientes estables. Entonces, imagínate si ellos ya están trabajando ese punto, hasta dónde puede llegar el sistema robótico. Vuelvo y les insisto, es ¿qué es para mí ideal, por ejemplo, en cirugía en este momento? Tengo cirujanos que hacen cirugía abierta, tengo cirujanos que hacen cirugía laparoscópica y tengo cirujanos que hacen cirugía robótica. Entonces, tener también los diferentes tipos de tecnología y opciones y que todo el mundo esté entrenado con todo, creo que es una elección ideal para un país tercermundista como estamos nosotros, porque pues sinceramente con los costos que tiene ahorita las consolas y demás, creo que es muy difícil reemplazar todos los equipos laparoscópicos para hacer solamente cirugía robótica, aunque desde el punto de vista de tecnología puede llegar a ser ideal y más con los desarrollos que ellos están teniendo. Listo, gracias Claudia. Vale. No sé si alguien más tiene otra pregunta.
Paula, por ahí te... Doc, buenas noches. Primero que todo, pues por parte del grupo de interés, felicitarla por todo el trabajo que ha hecho por parte de la cirugía robótica, pues acá en Colombia, que según lo que nos comentan no ha sido nada fácil y en verdad que existan cirujanos como usted que tienen ese liderazgo para decir, venga, traigámoslo a Colombia, es algo importante, es algo nuevo, es algo innovador y que vemos que lo que usted dijo, han sido cirugías pues por parte de cirugía general, pero en verdad ya hay algo, ya se está trabajando en algo en el país. Es muy importante como ese cambio tan grande y tan drástico que se está haciendo. Y increíble por sobre todas las cosas lo que usted decía, como tener la posibilidad de que en este momento en Colombia pues contamos con las 3 diferentes cirugías, tanto cirugía abierta, laparoscópica y robótica. Entonces en verdad agradecerle pues primero pues tomar ese liderazgo tan grande por la cirugía acá en Colombia y segundo pues por querernos abrir como esa visión y esa perspectiva a nosotros que como usted lo decía, realmente hasta ahora nos estamos metiendo como tal en este mundo y poder tener ya una visión mucho más grande de todo lo que se está haciendo, uno se empieza a interesar muchísimo por todos estos temas y como esa curiosidad que nos entra exactamente de decir, bueno, pero entonces lo podemos hacer al mismo tiempo, lo que sea cambio, o sea, va a ser necesario que sea, no sé, un proceso o si se puede ir desarrollando todo en paralelo. Entonces, en verdad, muy chévere, muy agradecida con usted por parte de todo el grupo de interés y por dedicarnos pues más que todo este espacio. La estaremos yo creo que molestando porque más de uno quedó súper interesado con el tema. Personalmente me gustó mucho, me interesa y de igual forma, pues quería preguntarle como que si considera que hay algún país en este momento que sea pionero, pues claramente Estados Unidos sobre todas las cosas, pero digamos en Europa o en Japón, no sé cómo sea ese tema. En Europa, en España hacen mucho cirugía robótica. En Japón tengo unos conocidos que están recién certificados en cirugía oncológica robótica. Ellos lo aplican más que todo para oncología. Pero en cirugía general tenemos un líder muy importante que es Brasil, aquí al ladito, y Venezuela. Venezuela lastimosamente ha tenido muchas dificultades con su sistema y con su gobierno, pero el doctor Hansen, él es colombiano, santanderiano, pero él gran parte de su práctica y de toda la movilización en cuanto a su aprendizaje en cirugía robótica lo hizo en Venezuela y tenemos aliados muy interesantes en Venezuela como la doctora Omaira Rodríguez, el doctor Parra Ávila que está ahorita en la Florida en Estados Unidos, él es venezolano y la verdad es súper interesante ver cómo la Sociedad Mundial de Cirugía Robótica, digamos, yo soy junior, o sea, yo cuando fui al Congreso Mundial no había podido hacer mis 2 casos, y es súper interesante cómo personalidades tan importantes, tanto en la urología como en la cirugía general, tienen este mismo mensaje para todos los que estamos empezando y están muy abiertos a que todos conozcamos la tecnología y a brindar ayuda. Entonces, en Sudamérica, definitivamente Brasil y Venezuela son unos líderes importantes. En Argentina tienen algunos sistemas robóticos, pero no le dan tanta movilidad a este proceso. Y ahorita, pues lo que estamos empezando a trabajar en Colombia, que creo que ya con el último congreso que lideró el doctor Hansen, creo que también se ha venido promocionando un poco más la cirugía robótica. Y la idea de trabajar todo esto en parte también es para ustedes, porque digamos que yo hago mi proceso y quedo de salida, pero la idea es poderles dejar o sembrar esa semillita en todos ustedes para que estén interesados y de verdad para que le brinden mejor a los pacientes. Yo lo que les digo siempre, no hay nada mejor que ser cirujano y no hay nada mejor que ser una muy buena persona y un muy buen cirujano. Entonces cuentan conmigo para lo que necesiten. A veces por Instagram me escriben, yo estoy ahí muy pendiente de ustedes. Podemos coordinar de pronto con Natalia cuando quieran ir de pronto en algunas jornadas. Yo los acompaño al simulador cuando esté disponible en la 100 para enseñarles algunas cosas y mostrarles otras. Pero la idea de esta charla es mostrarles que esto de verdad es un proceso muy juicioso que requiere la disciplina y la coordinación y sobre todo el liderazgo, las competencias, lo que yo les digo siempre, no solo las técnicas de saber operar y mover bien la consola, sino las no técnicas. Se necesita una buena comunicación, un liderazgo, un trabajo en equipo, una inteligencia emocional bastante importante para poder sobrellevar todo lo que se hace no solo en cirugía robótica, sino en todos los procedimientos quirúrgicos que hacemos a diario. Por ahí Juan Sebastián levantó la mano. Sí, Doc, tengo, pues, es una preguntita como un poquito más técnica. ¿Será que tú nos podrías dejar como un medio para contactarte? Porque, pues, personalmente yo también estoy como interesado en el tema y sí me gustaría aprovechar la oportunidad de una visita.
Si quieres ahí por claudiacx.jaimes, ahí por Instagram, me pueden escribir. Ahí yo todo el tiempo constantemente les estoy subiendo como videos pues, de cirugía y todas esas cosas, preguntas que tengas o si les interesa de pronto algún artículo, cosas así para que vayan revisando, me van contando, ahí por ahí me pueden escribir. Listo, gracias. Vale. ¿Tienen alguna otra pregunta o todo confuso? Bueno, creo que tenemos por ahí, ¿quién me levantó la mano? Ya te doy la palabra. Creo que tenemos por ahí también otra actividad pendiente que es Stop the Bleed. Entonces yo los he estado promocionando con ustedes, con la doctora Ordóñez somos instructores de Stop the Bleed. Entonces yo soy un poco, hago un poco de mix en mis actividades, como se pudieron dar cuenta. Entonces soy cirujana robótica y 3 horitos después soy la jefe de brigada de emergencias de la clínica y trabajo mucho en trauma. Entonces, para que por favor lo organicen y tengamos unos grupos y podamos participar, esto, cuando les vaya a presentar eso les va a parecer una bobada, pero después se van a dar cuenta que no es tan bobada y este tipo de estrategias pues en realidad pueden salvarle la vida a las personas y la idea es que ustedes lo multipliquen con todas las personas que tienen alrededor para que no dejemos morir a las personas de una causa que se puede controlar de una manera fácil y efectiva. Yo no sé quién era la que me estaba levantando la mano, que ahora sí. Hola, no, yo, Daniela Ay, Cantiva. No, por parte de todo el grupo, como ya había mencionado Melissa, al igual, pues queríamos agradecerte por la charla, por tomarte el tiempo también, que sabemos que no debe ser tanto tiempo libre, pero por tomarte el tiempo y agradecerte porque creo que esto ayuda muchísimo a nuestra formación académica, a más los que queremos hacer cirugías y también como resaltar lo que nos dices y el mensaje que nos dejas de ser buenas personas, que eso me parece súper importante. Gente que es muy buena académicamente, pero creo que eso es lo que aquí todos admiramos de ti, que aparte de ser muy buena académicamente y una excelente cirujana y un ejemplo a seguir, eres muy buena persona. Entonces, nada, muchísimas gracias y quedamos pendientes para el stop de Blitz. vale. No se les olvide lo que les digo siempre, el consejo es siempre, cuando estén cansados, no desfallezcan, acuérdense por qué se convirtieron en cirujanos o por qué quieren ser médicos y no dejen de mirar la meta. Es la única manera de llegar a uno a todo lo que sueña. Y pues todos los sueños se pueden cumplir. Yo en mi vida jamás me imaginé estar operando con un robot y mira, que terminé lográndolo y terminé haciendo las cosas. Y tampoco se les olvide que a veces cura más una palabra o ser afectuoso con los pacientes a lo que nosotros hacemos con las manos. Entonces quedo súper pendiente de ustedes. Muchas gracias, feliz noche y vayan a celebrar que ganó la Cele, que no la debían. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora.
Claro, se van a disfrutar de su departamento en Puerto Madero. Político. Marcelo, ¿podés bajar un poco el volumen? Basura. No estoy para escuchar a este flaco ahora. Lacras. Sátrapas. Escuchame, tengo que ir a laburar, yo, pero ¿sabes si falta mucho?